Hola de nuevo. En el vídeo anterior estuvimos analizando en profundidad el filtro de paso baja de segundo orden. Estudiamos su respuesta en frecuencia, su curva de amplificación, el desfase y sus implementaciones. En este vídeo vamos a hacer lo mismo con los filtros de paso alta. Para el caso de los filtros de segundo orden, en este caso de paso alto, vemos que mientras tenemos el mismo denominador que en el caso del paso bajo, tenemos un cero doble en el numerador. La respuesta en frecuencia, que podemos escribir como h evaluado en j omega, será en este caso menos k omega al cuadrado. El menos es porque una j elevado al cuadrado es menos 1, partido menos omega al cuadrado más 2 chi omega 0 omega j más omega 0. Y tanto aquí como aquí falta un cuadrado. Esto nos da de nuevo tres casos. El primero en el que chi es mayor que 1, que tendremos polos situados sobre el eje real. Para el caso crítico en el que chi es igual a 1 tendremos un polo doble en s igual a menos omega 0. Y por último, el caso en el que chi es menor que 1 y mayor que 0, que tendremos de nuevo polos complejos conjugados. Y la diferencia con el caso del paso bajo es que en este diagrama de polos y ceros tenemos un cero doble en 0. Sabemos que en módulo, cuando omega tiende a infinito, la amplificación va a ser k, porque m es igual a n, tenemos el mismo orden en el denominador que en el numerador, mientras que cuando omega tiende a 0, será 0 porque hay un 0 en el origen. Y la fase de la respuesta en frecuencia será 180, porque tenemos un menos aquí, más el argumento de k, más la arcotangente de 2 chi omega 0 partido omega, 1 menos omega sub 0 partido omega al cuadrado. Con lo cual, cuando tiende a infinito, omega serán 0 más el argumento de k, mientras que cuando omega tiende a 0, tendremos 180 más el argumento de k. Pero vamos a echar un vistazo de nuevo a la representación tridimensional. De nuevo tenemos el mismo caso anterior. Cuando chi es menor que 1, el caso 0,5, tenemos polos complejos conjugados, como en el caso del filtro de paso baja, pero tenemos una novedad y es que tenemos aquí un cero doble, que es lo que está tirando del plano hacia aquí abajo. Este es el 0, que también lo tenemos en chi igual a 1 y chi igual a 2. Y lo único que varía, de nuevo, es que para el caso de chi igual a 1 vamos a tener un cero doble y un polo doble y un cero doble, que son los que están tirando hacia abajo y hacia arriba del resto de la función de transferencia. Y por último, en el caso de chi igual a 2, chi mayor que 2, vemos que se relaja mucho más la curva. Luego tenemos aquí nuestro polo doble y nuestro cero doble, como bien se refleja en la gráfica. La magnitud de la respuesta en frecuencia, que ya sabíamos que era menos omega cuadrado k partido menos omega cuadrado más 2 chi omega 0 omega j más omega 0, que dividiendo por menos omega cuadrado en ambos lugares tenemos k, y abajo será 1 menos omega 0 cuadrado partido omega cuadrado, la parte real, menos j 2 chi omega 0 partido omega. De aquí podemos extraer la magnitud, que será el valor absoluto de k, partido por el módulo del número imaginario de aquí abajo, que será por un lado la parte real y por otro la parte imaginaria. Este término, cuando omega tiende a omega 0, es 0, por lo que el módulo de j omega, cuando omega tiende a omega sub 0, tiende a k partido 2 chi omega 0 omega. Y cuando menor sea chi, h j omega 0 tiende a infinito, como se puede ver en la figura. En cuanto a la fase, si escribimos la función de transferencia, k partido 1 menos omega 0 cuadrado partido omega cuadrado menos j 2 chi omega 0 partido omega, tendremos que la fase va a ser el argumento de k más la arcotangente de menos 2 chi omega 0 partido omega partido por 1 menos omega 0 partido omega cuadrado. Que a la vez este símbolo menos de aquí puede salir como un desfase de 180 grados más el argumento de k más la arcotangente de 2 chi omega 0 partido omega partido 1 menos omega 0 cuadrado omega cuadrado. De nuevo, el comportamiento es similar al que habíamos descrito. Cuanto menor es chi, más abrupto es el cambio de fase. Y cuanto mayor es, más suave es el cambio de fase que se realiza. Al final la asíntota va a tender a 0 cuando omega es infinito y a 180 cuando omega es 0. El cálculo de la frecuencia de resonancia, en este caso, es más complejo que el caso del filtro de paso baja. ¿Por qué? Porque anteriormente nos bastaba con minimizar el denominador para encontrar dónde estaba el máximo. Pero en este caso tenemos que derivar la función completa. ¿Cómo hacemos esto? Partiendo de la respuesta en frecuencia, igualamos la derivada con respecto a omega de el módulo de la respuesta en frecuencia al cuadrado.
lo igualamos a 0, así que vamos a calcular en primer lugar el módulo de la respuesta en frecuencia al cuadrado, que si recordáis será omega a la cuarta partido por omega 0 menos omega al cuadrado de nuevo, más 4 chi cuadrado omega 0 cuadrado omega cuadrado. La derivada con respecto a omega del módulo de respuesta en frecuencia al cuadrado será 4 por omega al cubo por omega 0 cuadrado menos omega al cuadrado más 4 chi al cuadrado omega 0 omega cuadrado menos omega a la cuarta. Recordad la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. A 8 chi cuadrado omega 0 cuadrado omega. Todo eso partido por omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más 4 chi cuadrado omega 0 cuadrado omega cuadrado al cuadrado igualado a 0. Al ir igualado a 0 podemos quitarnos este término y también dividir por omega al cubo. Nos quedaría 4 por omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más 16 chi cuadrado por omega 0 al cuadrado más 4 omega sub 0 al cuadrado menos omega menos 8 chi cuadrado omega sub 0 cuadrado omega cuadrado igual a 0. Si agrupamos términos sería 4 omega sub 0 a la cuarta menos 4 omega sub 0 al cuadrado omega al cuadrado más 8 chi cuadrado omega 0 al cuadrado omega al cuadrado igual a 0. De donde se deduce que omega sub 0 al cuadrado será omega al cuadrado por 1 menos 2 chi cuadrado, por lo que la frecuencia de resonancia, o sea la frecuencia a la que se ha alcanzado el máximo, será omega sub 0 partido la raíz cuadrada de 1 menos 2 chi cuadrado. Vamos a ver cuál es la realización pasiva de este tipo de filtro. Vemos que se puede realizar un filtro de nuevo utilizando los tres elementos básicos, un inductor, un condensador y una resistencia. En este caso, la posición de la bobina y del condensador están de forma opuesta a como estaban anteriormente. Para ver cómo se comporta, vamos a calcular la función de transferencia. Como ya sabéis, esto es un divisor de tensión, donde estamos tomando la salida y la entrada en este punto. Así que la función de transferencia no será más que LS partido por LS más R más 1 partido CS. Si lo reestructuramos hasta tener el formato que nos gusta, sería CLS cuadrado más RCS más 1. Y si dividimos por C y L en todos los sitios para que se nos quede C cuadrado, RCS partido por CL será R partido L por S más 1 partido CL, donde la omega sub 0 será 1 partido la raíz de CL, porque esto es omega cuadrado, y 2 chi omega 0 será 2 chi 1 partido raíz cuadrada de CL, y tiene que ser igual a R partido por L, por lo que chi será R raíz cuadrada de CL partido 2L, o lo que es lo mismo, 1 medio de R por la raíz cuadrada de C partido L. Como veis, la frecuencia de resonancia sigue dependiendo de chi, pero su expresión es diferente de la que obteníamos para el filtro de paso baja. Os reto a que vayáis al vídeo anterior y descubráis en qué se diferencia. Ahora vamos a pasar a ver los ejemplos de implementación de este tipo de filtros. Si nos vamos al nodo 1, tendremos que V1 menos Vin, donde Vin es esta y Vout será V3 por C1S más V1 G2, vamos a trabajar con una admitancia, más V1 menos V3 C2S más V1 menos V2 C4S es igual a 0, de donde podemos sacar factores comunes V1 C1 de S más G2 más C2S más C4S menos V2 por C4S menos V3 por C2S, que sea igual al término independiente que será Vin C1S. Y en 2 tendremos las siguientes corrientes, que serán V2 menos V1 C4S más V2 menos V3 por G5 igual a 0. Esto que será igual a V2 C4S más G5 menos V1 C4S menos V3 G5 igual a 0. Y recordad que en el amplificador operacional hay un cortocircuito virtual, por lo que V2 es igual a 0, con lo cual este término se nos va y este término se nos va. Y ahora lo podemos poner en forma matricial como C1 más C2 más C4S más G2 y aquí menos C2S por V1, V3 igual a, y abajo en este punto teníamos menos C4S y aquí menos G5. En este caso es 0 y aquí en este caso es Vin C1S. Si resolvemos por el método de Cramer, tendremos que el determinante de esa matriz será menos G5 C1 más C2 más C4S más
G2 menos C2, C4, S cuadrado. Y entonces tenemos que V3, que es la salida, será el determinante de la matriz que sustituye los términos independientes por la tercera columna, partido por el determinante de la matriz, que será 0 más C4, S cuadrado, C1, V in. Y vamos a ponerlo de la forma que nos gusta, ordenados por el grado de S, que será C2, C4, S cuadrado, menos G5 por C1 más C2 más C4, S, menos G2, G5. Si dividimos arriba y abajo por esto, será igual a V in por C4, C1, partido menos C2, C4 por S, partido S cuadrado más G5, C4, C2. El más es porque menos por menos más C1 más C2 más C4 por S. De nuevo más porque vamos a dividir por menos C2, C4, G2, G5, C2, C4. Este con este se va y Vin pasa dividiendo, con lo cual ya nuestra función de transferencia, V3 partido Vin, será menos C1 partido C2 S partido S cuadrado más C1 más C2 más C4 partido C4 C2 R5. Recordemos que G5 es la inversa de la resistencia 5 por S, más 1 partido C2 C4 R2 R5. Este último ejercicio había sido un poco más complicado, ¿verdad? Bueno, en este vídeo hemos descrito los filtros de paso alta de segundo orden. Como veis, son muy similares al filtro de paso baja que habíamos visto anterior. De hecho, hemos hecho un análisis prácticamente igual. Hay unos pocos detalles que cambian, por ejemplo el caso de la frecuencia de resonancia, pero esto os lo dejo para que lo miréis vosotros. También espero que estos últimos ejercicios os hayan motivado a dar un repaso tanto al método de las corrientes en los nodos, que lo vamos a utilizar mucho de aquí en adelante, como al método de resolución de sistemas de ecuaciones de Cramer, porque es muy útil en este tipo de sistemas. En el siguiente vídeo veremos un filtro algo más diferente que no conocíamos todavía, el filtro de paso banda. Nos vemos entonces. ¡Hasta luego!